Bueno, jóvenes, hoy vamos a ver un nuevo comparador. Este prácticamente es el último de los comparadores más representativos y es el comparador con histeresis. Si recordamos el video anterior, aquí tenemos una imagen de un comparador de cruce por cero. Si observamos nosotros, si yo aplicase aquí una señal senoidal, ¿qué vamos a obtener? Pues simplemente que cuando la entrada inversora sea mayor que la entrada no inversora, la salida va a tener un valor negativo. Esto es, que si yo coloco las señales aquí, si la señal senoidal, que es esta, que es nuestra señal de entrada, sobrepasa el valor, quiere decir que es mayor que el valor de tierra que está en la entrada no inversora, la salida se va a volver negativa. Quiere decir que los valores que va a adoptar van a ser los valores máximos de alimentación del amplificador operacional. En este caso, esos valores máximos en este momento serían menos 12 volts, que son la alimentación negativa de la fuente. Ahora, cuando la señal alcanza su máximo de entrada y disminuye y cruza por el nivel de tierra, en ese momento es menor que la entrada no inversora. Por lo tanto, la señal se vuelve positiva. Nuestra salida es de esta forma y alcanza un máximo que es más 12 volts. De tal manera que el comparador de cruce por cero funciona perfectamente. Bueno, ¿por qué abordo el comparador de cruce por cero antes de hablar del comparador con histeresis? Porque aquí vamos a suponer algo muy importante. Por lo regular, nosotros estamos inmersos en un ambiente con mucho ruido. Al haber mucho ruido, las señales se pueden viciar. Si ustedes pusieran estas dos señales a las entradas de este comparador de cruce por cero y de casualidad se introdujera una señal de ruido adicional a nuestro voltaje de entrada o señal de entrada, ¿qué ocurriría? Voy a ponerla aquí para no dibujarla ya. Entonces, si yo pudiese ampliar, por ejemplo, esta parte de la señal, yo obtendría una senoidal de este tipo, con mucho ruido, de esta forma. Como ven, ya no tenemos una señal limpia, tenemos una señal de ruido. Ahora, ¿en qué me afecta esto en mi comparador de cruce por cero? Que cuando la señal, esta, la de entrada, es menor, como está aquí, que el nivel de tierra, la salida, ¿cómo va a ser? Va a ser positiva, si recordamos las fórmulas. Ahora, cuando la señal o un pico de la señal del ruido que trae inmerso sobrepase el nivel de tierra, entonces la salida va a cambiar en automático. En ese preciso instante, cuando un pico sobrepase el nivel de tierra, la señal en la entrada inversora va a ser mayor que la entrada no inversora. Por lo tanto, va a cambiar de nivel. En ese momento la señal se va a volver negativa. Pero, como es una señal con ruido, puede que en ese instante, cuando un pico sobrepase el nivel de tierra, el mismo ruido vuelva a disminuir y ahora esté por debajo del nivel de tierra. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir otro cambio. Entonces, en este punto, en este o en este, puede sufrir varios cambios la salida del comparador, por lo tanto lo vamos a ver nosotros como una señal adicional. ¿Qué ocurriría aquí? Que no veríamos nada más una transición en estos puntos, veríamos varias transiciones y en el osciloscopio nosotros lo vamos a apreciar como líneas adicionales en estos puntos. De tal manera que la señal de ruido lo que va a provocar que aquí se den varios cambios de un máximo a un mínimo varias veces y cuando ese nivel sea superado, entonces la señal va a llegar a su máximo y se va a mantener ahí hasta que vuelva a haber otro cambio, por ejemplo en este punto. Entonces, ¿cómo podemos eliminar esto? Hay una solución muy sencilla. Esa solución sería, bueno, si mi nivel de comparación es la Tierra, o el nivel de tierra que son 0 volts, ¿por qué no cambiamos ese nivel?
Yo lo que podría hacer sería, quito la tierra y adiciono un nivel de voltaje. Voy a suponer 2 volts. Ahora, este nivel de voltaje, ¿qué va a hacer? Ahora estamos viendo que este comparador de cruce por cero se nos convirtió en un comparador de nivel. ¿Por qué? Porque simplemente esta entrada es diferente al valor de cero. ¿Qué va a ocurrir ahora? Que la comparación no se va a dar a nivel de cero, sino que se va a dar más arriba. Por ejemplo, aquí si dije 2 volts, pues voy a poner aquí 2 volts. Ahora ustedes van a decirme algo, ¿no? O ya están pensando, lo único que está haciendo está desplazando el nivel de comparación. Por lo tanto, el problema no se ha eliminado. Cuando la señal vuelva a cruzar por este punto, va a haber varias transiciones, ¿sí?, las cuales van a provocar cambios o inestabilidades en el comparador hasta que ese nivel sea superado. Bueno, eso es si lo analizamos nada más como una simple fuente de voltaje. Ahora, ¿qué les parece si en el momento en que esta señal de ruido sobrepase por muy poquito o por un pico, por un nivel muy pequeño, estos 2 volts, en automático cambiara el nivel de referencia o el nivel de comparación? ¿Cómo? ¿Sí? Que en automático, al llegar aquí, el nivel de comparación o el voltaje de comparación cambiara de nivel a un valor negativo, en automático. ¿Qué ocurriría con esto? Que aunque hayan varias variaciones debidas al ruido, esas variaciones ya no alcanzan el nivel de comparación porque cambió a un valor negativo. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que para que pudiese suceder eso, esta fuente tendría que invertirse. Tendría que suceder esto. Si la señal se invierte, entonces ahora sí es válido. Bueno, pero para eso la señal o este voltaje de comparación tendrá que cambiar automáticamente. Nosotros no lo podemos hacer manual. Entonces, como no lo podemos hacer manual, tenemos que hacer que ese cambio siga a los cambios de la salida. Entonces, este voltaje lo podemos sacar de la salida. Esto es, vamos a sacar una retroalimentación a nuestro comparador. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente colocamos 2 resistores, 1, 2 resistores, nivel de tierra, ¿sí?, y colocamos una retroalimentación a este. Esta va a ser R1 y esta va a ser R2. Ahora, si ustedes ven, hay una retroalimentación, pero es positiva. En las configuraciones de amplificador operacional habíamos observado que cuando hay una retroalimentación negativa podemos controlar la ganancia. Pero en un amplificador operacional, cuando la retroalimentación es positiva, o sea, a la entrada no inversora, el operacional se comporta como un comparador normal, como si estuviese en lazo abierto. Por lo tanto, nuestra ganancia, que es prácticamente infinita porque es ideal, se respeta. Pero ocurre lo siguiente. Si en un primer momento tenemos un valor negativo, ¿sí?, que es inferior a mi primer nivel de referencia de 2 volts, quiere decir que la salida es positiva. En este caso voy a poner 10 kilo ohms y aquí 2 kilo ohms. Por lo tanto, en este resistor van a caer 10 volts. ¿Por qué? Porque la salida máxima son 12 volts. Y como es un divisor de resistivo, nos da un divisor de voltaje. Por lo tanto, aquí tengo 10 volts y en estos 2 kilo ohms tengo 2 volts. ¿Sí? Así en automático. Por eso puse esos valores para poder suponerlos desde el principio. Ahora, cuando la señal de entrada supera mi nivel de referencia, en automático esta salida, que es positiva y me está dando un nivel de referencia positivo a la entrada no inversora, cuando sobrepasa ese nivel, en automático la salida se vuelve negativa. Y al volverse negativa, ¿sí?, entonces
el nivel de referencia también se vuelve negativo. Y lo tenemos aquí. El próximo cambio, ¿cómo es cuando se va a dar? Cuando la señal ruidosa sobrepase este nivel, sea inferior a este nivel de comparación, que ahora son menos 2 volts, va a darse otro cambio a nivel positivo y así sucesivamente. ¿Qué ocurre con esto? Pues únicamente que ahora nuestro comparador se convirtió en un comparador con histéresis, el cual tiene una ventana que es de más 2 volts, menos 2 volts, por lo tanto, la ventana total es de 4 volts. De esta manera nosotros tenemos un comparador que puede ser inmune al ruido. Ahora, ¿cómo calculo esos niveles? Pues simplemente son divisores de voltaje, en automático. Voltaje, ¿cómo los voy a llamar? Cuando la salida sea positiva, a este nivel lo vamos a llamar voltaje de umbral superior, VUT. Y a este lo vamos a llamar voltaje de umbral inferior, VUL. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente es un divisor de voltaje. VUT va a ser igual al voltaje de salida dividido entre R1 más R2. Esto, si se dan cuenta por ley de Ohm, es la corriente que circula por los dos resistores, y lo multiplico por R1 y en automático tengo el valor, es R2 porque es la que está a tierra, y en automático tengo el valor de caída de voltaje en este resistor. ¿Cómo calculo VUL? Es lo mismo, es un divisor de voltaje, es igual a menos el voltaje de salida entre R1 más R2 y lo multiplico por R2. Ese es el voltaje de umbral inferior, por lo tanto es positivo. Y con esto ya tenemos las dos expresiones que nos rigen el comportamiento de nuestro comparador por histéresis. ¿Sí? ¿Qué nos va a quedar a nosotros? Cuando yo haga la demostración práctica, lo que voy a hacer, voy a meter una señal, ¿sí?, senoidal, limpia, y hacemos la comparación, y después voy a meter una señal ruidosa, ¿sí?, en la cual yo ya pueda colocar mis dos resistores para tomar mi voltaje de retroalimentación para comparar y poder obtener esta ventana, ¿sí?, que nos va a ayudar a que nuestra señal ruidosa sea limpia. ¿Sí? Bueno, procedemos entonces a la comprobación práctica.